por el equipo de MIPA y ENDEPA, del equipo Misiones de Pastoral Aborigen, y también material del equipo nacional de Pastoral Aborigen, y está en línea para charlar un ratito, para compartir parte de lo que se vivió ahí, una de las integrantes del equipo de prensa de MIPA y de ENDEPA, Victoria Bergunker, a quien agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Victoria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, bueno, muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. En principio estábamos hojeando un poquito el material después de haber escuchado y charlado un ratito ahí también en la actividad. ¿Cómo surge la necesidad de compartir estas recomendaciones para los y las periodistas? Y mira, bueno, me parece que se ve claramente así una necesidad de los medios por ahí cuando uno lee las notas que tratan las temáticas indígenas, se ve que falta por ahí mucha información. Entiendo que muchas veces tiene que ver con esto, con falta de información, otras veces por supuesto también con la postura de que tenga cada medio, pero bueno, consideramos que hay una cuestión que no se puede perder nunca y que es el respeto por el otro, por la identidad del otro. Entonces, estas son una serie de recomendaciones básicas que fueron presentadas por la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hace poquito, salió del horno hace una semana, y bueno, nosotros estuvimos presentes en la charla online cuando se presentó este cuadernillo, y nos pareció que bueno, que estaba bueno poder divulgarlo, poder presentarlo con los medios acá, y también en esta semana tan importante que es la Semana de los Pueblos Indígenas, que comenzó el miércoles y va hasta el martes 25 de abril. Virginia, pensaba también un poco en las inquietudes que aparecieron ahí. Está presente todavía esto, ¿no?, de la falta de información, y en el mejor de los casos la incomodidad que podemos tener los y las periodistas para decir, ahí no sé cómo tratar este tema. Hay otros que ni siquiera se preguntan, digamos, ¿no? Exacto. Sí, perdón. No, está bien, te escucho, perdón. No, que para mí el punto más importante, y es el punto número uno de las recomendaciones, pero para mí es el que engloba un poco toda la cuestión, es el tema de entender la preexistencia, o sea, de poder comprender cuáles son sus derechos, pero sobre todo este término tan importante que es la preexistencia, o sea, quiere decir que estaban antes, que cuando se conformó nuestro Estado Nacional, los pueblos indígenas ya estaban, y en todo ese proceso fueron sistemáticamente negados, sistemáticamente invisibilizados. No se puede olvidar las campañas del desierto también, el siglo XIX, que hubo un genocidio de un montón de pueblos indígenas. Entonces, lo que ellos están haciendo hace centenares de años es tratar de recuperar lo que alguna vez les quitaron y que es lo más importante para vivir, que son sus territorios. Entonces, bueno, esta cuestión de la preexistencia está muy ligada a lo que son los territorios, y bueno, por ahí lamentablemente todavía escuchamos términos muy duros para referirse a los indígenas, sobre todo en el sur, con los mapuches, ¿no?, que incluso hasta a veces se los acusa de terroristas, de usurpadores. Hay así como una mirada muy criminalizadora todavía con todo lo que es indígena. No, y sobre todo en estos tiempos que está como demasiado explicitado algunos discursos hoy diríamos negacionistas, de odio, xenófobos, racistas todavía, ¿no?, con todo lo que implica la utilización de ese término. Decías Totalmente. el primer punto de esta serie de recomendaciones, porque son 10, ¿no? Son 10, sí. Bueno, y contanos un poco de estas 10, qué cuestiones deberíamos como tener en cuenta también para quienes estamos todo el tiempo intentando abordar la agenda de los pueblos indígenas con respeto, digamos. Sí, bueno, te voy a nombrar algunas así, no sé si en orden porque no tengo acá conmigo el cuadernillo. Dale. Pero bueno, otra tiene que ver con llamarlos correctamente, o sea, usar un lenguaje preciso y apropiado cuando nos referimos a ellos, o sea, entender que una cosa es el pueblo y otra cosa es la comunidad. Por ejemplo, el pueblo mapuche, el pueblo bla,
y después tenemos la comunidad, las comunidades que hay dentro de cada pueblo, entender también que tienen jerarquías y que es importante conocer quién es el, por ejemplo acá, ¿no? En Misiones, quién es el Emburubichá, que sería el cacique, que cacique es una palabra que tratamos de no usar mucho, no porque sea incorrecta, sino porque es un término más yurubá, digamos, más nuestro, más del hombre blanco. Eso le dicen Emburubichá. Entonces, bueno, esto también había surgido en la charla, ¿no? El tema de incorporar un poco sus términos para poder ir conociéndolos más. Entonces, por ahí utilizar ese término de Murubichá, a la hora de hacer entrevistas, por ejemplo, no invadir, no directamente llegar a una comunidad y prender la cámara, sino, bueno, hacer una pauta previa de que vamos a ir y informarles, la consulta previa libre informada también, aplicarla al periodismo, decir, bueno, vamos a ir para hablar de tal tema, ¿están de acuerdo? ¿Les parece con quién podríamos hablar? Saber el nombre del Emburubichá o de la persona que esté en ese momento a cargo, o sea, tener como estas ciertas cuestiones y no solamente si vamos a una comunidad, sino también hablamos esto de, por ejemplo, que estamos en la plaza y a veces se da para hacer entrevistas y por ahí vemos que los periodistas van y ya como que les ponen el micrófono y ya prenden la cámara y ya les empiezan a preguntar y eso los abruma un poco. También tenerles paciencia y entender sus tiempos, que son otros muy distintos a los nuestros. A mí me llamaba la atención también una de las recomendaciones, porque lo vemos en algunos tratamientos y los vemos también los días en que se elige por ahí incluir algún tema vinculado al pueblo indígena o a los pueblos indígenas, esto de evitar la folclorización y los discursos paternalistas y patriarcales, ¿no? Esto de verlos como otros subalternizados, digamos, que suele ser una de las cuestiones, o ahí como un hecho folclórico. Sí, exactamente. Eso también es lo que hablábamos hoy, de que, por ejemplo, es muy distinto a lo que pasa en el sur, que constantemente se criminaliza. Acá en Misiones se ve como otra cosa totalmente distinta, que es la romantización. Sí. O sea, todo es siempre resaltar, es una mirada muy reduccionista, porque es siempre resaltar su parte artística, su parte cultural. Es muy común verlos afuera de los parques, por ejemplo el Parque Nacional Iguazú, con su música, sus artesanías, sus danzas, afuera la fiesta del inmigrante, o sea, y todo eso es real y también forma parte de ellos y de su cultura, pero no es lo único. Y acá en Misiones es mucho, o sea, y se promueve mucho eso también, de tenerlos como casi como una vidriera linda para ver, como una cosa de que hay una inclusión, cuando en realidad no hay una verdadera inclusión, porque, como te digo, se destaca por ahí solamente esta mirada así reduccionista de la parte artística, cuando en realidad creo que la centralidad de la cuestión indígena son sus luchas. ¿Y cuáles son sus luchas? Por la defensa de sus territorios, por el reconocimiento de sus derechos constitucionales, por su autonomía política y por una inclusión verdadera, digamos, de participación. Eso también hablábamos, que estaría buenísimo que tengan espacios de participación plena dentro de lo mediático, no solamente ser entrevistados, sino que tengan un rol activo y puedan formar parte de los equipos de trabajo, puedan crear o tener ayuda también para crear sus propios productos audiovisuales y poder difundirlos, o sea, un rol más activo, digamos, dentro de lo mediático. Otra cosa que apareció ahí es el tema del idioma, ¿no? Porque el esfuerzo enorme que hacen para poder comunicarse también en Yurua o en nuestro idioma, y ese esfuerzo que no es retribuido, porque no hacemos ese mismo esfuerzo para hablar su idioma y poder comunicarnos, ¿no? Me parece que también ese es un tema que estaría bueno que problematicemos los y las periodistas. Exactamente, sí, o sea, poder por lo menos ir incorporando de a poquito algunos términos que para ellos son esenciales, o reconocer sus organizaciones, como la Chiró, que es la organización tradicional de sus asambleas, esto del Emburubichá, por ahí en vez de decir comunidad se puede decir tecoá, o sea, ir incorporando los términos centrales, y a partir de ahí, porque es difícil, por supuesto, también para nosotros hablar el emblá, porque no es lo mismo el guaraní paraguayo que el guaraní propio del emblá, es bastante más complejo,
Pero bueno, eso, ir incorporando a poco los términos que podemos y tratar de ir haciendo una comunicación más fluida y más equitativa también, ¿no? De que no siempre sean ellos los que tienen que esforzarse por hacerse entender. Victoria, ¿y cómo es tu experiencia como periodista, acercándote a la agenda, si se quiere, de los pueblos indígenas, acercándote también a las propias comunidades? ¿Cómo es tu trayectoria ahí, tu propia experiencia? Y mira, mi experiencia la verdad que fue bastante un flash, diríamos. Porque también yo, bueno, antes de estar en MIPA trabajaba en un medio de comunicación y como te digo, la información que nos llega siempre de lo indígena o la información que buscamos, porque también me hago cargo, tiene que ver con la parte linda, con la música, con estas cosas, ¿no? Y de repente se perdía mucho la centralidad de la cuestión y cuando ingresé a EMIPA y que me hicieron una recibida tan linda de ellos en uno de los ATU, y me dieron mucha fuerza porque me dijeron que bueno, que sus luchas eran muy fuertes y que seguramente a mí eso también me iba a traer mucho sufrimiento si yo realmente me involucraba. Y me acuerdo que salí muy conmovida de ese encuentro y sí, con el correr del tiempo uno se va dando cuenta que hay mucho más y que bueno, hay mucho para mostrar, hay mucho para contar, es muy lindo aprender también todo lo que tiene que ver con el derecho indígena, que son cosas que no sabremos, pero bueno, hay cosas que están en la Constitución, esto de la preexistencia está en la Constitución, tenemos leyes, tratados internacionales a los que Argentina adhiere, y todo ese mundo uno lo va conociendo al transitarlo también, así que nuestra idea también con esto de invitar a los periodistas es que como invitarlos también a este mundo que es lindo, que cuando uno lo empieza a descubrir, si bien es muy crudo, pero es muy lindo conocer y aprender un poco más de todo lo que tiene que ver con lo indígena y con sus derechos. Además es un pueblo, hoy lo decíamos también, es un pueblo que está vivo, resistiendo hace centenares de años, pero que además está dando muestras de una lucha que es muy, pero muy conmovedora, para utilizar esto que vos decías también, y es muy conmovedor conocerlos, ir a las comunidades, poder compartir esa ternura y utilizando el término, este término en cuestiones así de fondo, digamos, es muy interesante y es muy enriquecedor. Sí, son muy simples, muy genuinos, el trato con ellos es muy fácil, pero digo en un buen sentido, ¿no? Como no es difícil relacionarte con ellos y sí, es como decís, las luchas son persistentes, porque imagínate que vienen hace no sé cuántos años luchando y da sus frutos. Lo que pasa es que, bueno, a veces no se habla de eso, no se cuenta, y también, por ejemplo, lo que pasó ahora con el Cuñapirú, de las comunidades que recuperaron un territorio de más de 6.000 hectáreas, fue una lucha de más de 2 décadas. Sí. Pero bueno, quedan muchas luchas todavía dentro de ese mismo territorio, luchas que tienen que ver con el propio Estado, que tienen que ver con las multinacionales, pero bueno, lo importante es que son persistentes y que nada los derrota, son como un árbol así que está firme y que nada los derrota, así que eso es muy lindo de ver. Bueno, Victoria, para quienes no pudieron ir hoy, pueden bajar estas recomendaciones del sitio de la Defensoría del Público. Exactamente, sí, están ahí en el sitio de la Defensoría, también quienes quieran comunicarse directamente con EMIPA y cualquier cosa vamos a estar ahí para ayudarlos, y también decir que bueno, que esta charla, la idea es poder llevarla a otros puntos de la provincia. Ya un colega de Oberá nos consultó si se podría replicar esta charla ahí, por supuesto les dijimos que sí, así que bueno, será cuestión de poner un lugar para esta cita y una fecha. Y también en Garupá, de una tecnicatura en periodismo, nos pidieron si podíamos ir, así que bueno, la idea es poder ir llevando un poquito de todo esto a distintos rincones de la provincia, así que seguramente vamos a estar informando de eso.
Victoria, muchas gracias, y seguramente vamos a también empezar a leer y a difundir, porque las recomendaciones son sumamente necesarias, y para quienes venimos haciendo el esfuerzo de que en nuestras agendas estén las temáticas y las problemáticas vinculadas a los pueblos indígenas, que lo podamos hacer mínimamente con corrección, así que con respeto y demás. Así que mil gracias. No, gracias a vos, Alicia. Un beso grande. Un abrazo, hasta luego. Chau. Hablábamos con Victoria Bergunker. Es muy interesante escucharla, porque además Victoria es una periodista que está